El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 13, hasta el versículo 21. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que Dios bendiga su palabra leída esta mañana, amados hermanos. Anoche tuvimos un tiempo maravilloso. Los niños participaron con su cántico. Escuchamos la palabra del Señor y algunos videos de lo que está sucediendo con los niños aquí en la escuela dominical y también en la hora feliz. Como ustedes pueden ver allí a ambos lados de la pared lo que los niños trabajan en su aula. Así que, padre de familia, si su niño viene a la escuela dominical, no está viniendo en vano. Estamos enseñando valores, estamos enseñando a nuestros niños la palabra de Dios. Así que anoche el pastor Loyola también compartió con nosotros estadísticas reales, ¿verdad? Hermanos, en verdad estamos con un gran reto, con un gran compromiso delante de Dios, ante nuestros niños que están creciendo en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Pero aquí encontramos, hermanos, algo muy importante que quiero compartir con ustedes acerca de la evangelización mundial. Estamos hablando de misiones, ¿verdad? Hermanos míos, estamos ante un gran reto como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. ¿Saben ustedes? El humanismo está cada vez más ganando adeptos, tomando más fuerza. No solamente el humanismo, sino también el pluralismo, ¿no? Hermanos amados, viene como una corriente, una avalancha hacia la iglesia, aparte de las religiones que están invadiendo el mundo entero. Pero no solamente el pluralismo, sino también el secularismo. Hay cosas, hermanos, que debemos estar pensando seriamente. Pero esta mañana, ¿qué podemos aprender de este milagro acerca de la evangelización mundial? ¿Qué podemos aprender, hermanos, de este pasaje que el Señor nos está mostrando aquí en su palabra? 3 cosas muy importantes que quiero compartir con ustedes en esta mañana de este pasaje bíblico. En primer lugar, que nos rodea un mundo necesitado. Nos rodea un mundo necesitado. Número 2, que Dios tiene un mensaje para este mundo necesitado. Número 3, que Dios hace llegar su mensaje al mundo necesitado
mediante discípulos obedientes, mediante hombres y mujeres nacidos de nuevo. Esos son los 3 puntos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Repito, hermanos, en primer lugar, que nos rodea un mundo necesitado. Dice aquí la palabra del Señor que la multitud tenía múltiples necesidades. Tenía hambre, necesitaban ser alimentados. ¿Hambre de qué? No solamente hambre de pan físico, sino también de escuchar la palabra de Dios. Es por eso que vemos a la multitud acercándose a Jesús, buscando a Jesús, siguiendo a Jesús. Vemos a esta multitud con hambre espiritual de escuchar la palabra de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Y nos dice la palabra del Señor que esto preocupó a los discípulos. Él le dice: Señor, ya es tarde, despida a esta multitud, que vayan a buscar qué comer. Y ahí el desafío que viene, le dice: mira, ustedes están para alimentar a esta gente. Hermanos, tenían hambre y necesidad y necesitaban ser alimentados. Tenían otra necesidad aún más apremiante, de ser perdonados sus pecados, de ser capacitados para vencer sus pruebas y tentaciones. Todas estas cosas, hermano, lo mismo sucede en la actualidad. La Biblia, la palabra del Señor dice claramente: la mies es mucha y obreros faltan. Y mire, hermanos, como Jesús le dice a sus discípulos, cuando ellos vienen de Samaria, le encuentran a Jesús allí en el pozo, junto al pozo de Sicar, con la mujer samaritana. Le dice: aquí hay pan para comer. Y el Señor le dice: no se preocupen, yo tengo algo más importante que hacer. Y mira el versículo 35 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. ¿Cómo decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Mas yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos amados, el que duerme en tiempo de la cosecha, dice la palabra del Señor, que obtiene un peligro muy grande. No es tiempo de dormir, es tiempo de cosechar, porque los campos están blancos para la cosecha. Pero la cosecha es grande. Y dice la palabra del Señor: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucho que hacer, mis amados hermanos. Hay mucha gente con mucha necesidad alrededor nuestro. Tal vez en medio nuestro aún, hermanos, existen personas con necesidades, no solamente físicas, sino espirituales. Abunda la enfermedad, abunda el hambre, abunda el desempleo, la drogadicción, el alcoholismo, hogares destruidos, destrozados por la infidelidad conyugal, múltiples injusticias sociales. La situación se agrava cada vez más, cada día, porque muchos rechazan el remedio que Dios ofrece. Muchos están rechazando, no quieren escuchar el Evangelio, porque les gusta pecar, les gusta vivir en sus pecados. Pero hay muchos que ignoran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ignoran el mensaje de Dios, porque no hay quien los predique. Pero ahí estamos nosotros, hermanos. La realidad es que nos rodea un mundo necesitado. Por eso dice: oyéndoles Jesús,
se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Pero la gente le seguía porque tenía necesidad. Versículo 6 dice: Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Una multitud con muchas necesidades. Usted puede ir a las 5 o 6 de la mañana, hermanos míos, al Metropolitano. En todas las estaciones del Metropolitano a esa hora, entre las 6 a las 7 de la mañana, multitudes de personas corriendo a su trabajo, queriendo llegar a tiempo. Tal vez otros al hospital, tal vez otros a la estación para viajar al interior del país. No lo sabemos, o al aeropuerto. Hermanos míos, pero hay muchísima gente corriendo por aquí, corriendo por allá. Usted va a los hospitales, hermanos míos, usted va a las clínicas, usted va a ver multitud de personas allí haciendo fila porque tienen necesidad de salud. O puede ir al mercado, mucha gente comprando, y algunos no pueden ni comprar lo que quieren. Pero hay muchísima necesidad, hermanos. Nos rodea un mundo necesitado. Falta de paz, falta de felicidad. Todo falta, hermanos míos, porque ellos necesitan conocer la palabra del Señor. Necesitan recibir el Evangelio de Cristo Jesús. Si eso sucede en nuestra ciudad, ¿qué podemos decir del campo? ¿Qué podemos decir de los pueblos? Hermanos míos, aquí usted tiene, desde las 9 de la mañana enseñamos a los niños, tienen sus cultos de adoración. Luego viene la academia bíblica, luego viene la palabra de Dios, esos son los domingos. Y por la noche predicamos también el Evangelio. Estamos recibiendo de una y otra fuente, estamos recibiendo la palabra del Señor, de los maestros de las academias. Pero también tenemos institutos bíblicos a nuestro alcance, seminarios, universidades. Hermanos, ¿qué podemos decir de los que están en los pueblos apartados? ¿Qué podemos decir de las personas que nunca han escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? De la India, hermanos míos, hay muchísima gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Hay tribus que todavía, tribus en nuestra Amazonía que todavía no han escuchado el Evangelio. Hay muchísima gente, hermanos amados, con necesidades espirituales. Pero ¿qué podemos decir en segundo lugar, hermanos? Que Dios tiene un mensaje para este mundo necesitado. ¿Cuántos lo dicen amén? Dios tiene, hermanos amados, un mensaje para este mundo necesitado. ¿Cuál es ese mensaje? En primer lugar, es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor. Qué triste es cuando alguien puede decirle a usted: mi mamá, mi papá me rechazan. Nadie me quiere, todos me odian. Le parte aún el corazón. Porque, hermanos míos, hay muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños, muchas personas, hermanos, que están viviendo el rechazo en carne propia. Y más duro es cuando de los mismos padres están sufriendo todas estas cosas. Pero ahí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que llega, este es un mensaje de amor. Cuando Jesús vio la multitud, dice la palabra del Señor, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, como dice Marcos 6:34. Como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión. Quiere decir, hermanos, que las entrañas del Señor Jesús se estremecieron. Su alma, su espíritu sensible llegó hasta un punto.
la condición de estas personas, hermanos? ¿Quién les aconseja? ¿Quién ora por ellos? ¿Quién les ayuda? Gracias a Dios, hermanos, que ustedes están orando por nosotros y nosotros estamos orando por ustedes. Todos los días oramos por familias. Muchas veces el tiempo nos apremia. Ya la mañana nos ha dado, pero no hemos mencionado a la familia tal, no hemos mencionado a la familia tal. Pero llegue el almuerzo, continuamos orando por ustedes. Siempre están en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. Porque no sabemos, hermanos, las necesidades espirituales, las necesidades materiales que están pasando, que están sucediendo en sus vidas. No lo sabemos. Tal vez está usted en peligro de muerte. Tal vez usted está siendo amenazado. No lo sabemos. Pero oramos al Señor. O sabemos que cuántos conflictos en vuestros hogares está sucediendo. Con vuestros hijos, con vuestra esposa, con vuestro esposo. No lo sabemos. Pero clamamos y oramos al Señor. Hermanos míos, el Señor Jesús tuvo compasión de esta gente, de esta multitud, dice la palabra del Señor. Tuvo compasión de ellos. Miren, hermanos míos, ¿dónde vemos la suprema manifestación de su amor? Cuando leemos en Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos dice, hermanos, claramente la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí, hermanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios no hace acepción de personas. Nosotros, cada uno de nosotros somos pecadores. Pero tal vez usted puede decir, bueno, yo no soy un borracho, no soy un asesino, no soy esto, no soy un adúltero, no soy un fornicario. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. La diferencia es, hermanos míos, que siendo pecadores hemos venido ante el Señor Jesucristo. Siendo pecadores nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama y quien entregó su vida por nosotros. Nos hemos acercado para pedirle perdón. Decirle, perdóname, Señor, yo soy pecador, he pecado delante de ti. Y sabe, hermanos amados, la mano del Señor viene y nos toca y nos abraza. Hijo, tus pecados te son perdonados. Palabras de amor, hermanos míos, palabras de compasión. La suprema manifestación de su amor fue dada en la cruz del Calvario por nosotros, indignos, que no merecemos ser perdonados, pero el Señor nos perdona. Dios tiene un mensaje para este mundo necesitado, esta multitud que nos rodea, un mensaje de amor, pero también es un mensaje de poder. Es un mensaje de poder. El amor humano a menudo carece de poder, hermanos míos, pero el amor de Dios es la ternura de su omnipotencia, porque Él lo puede. Él puede perdonarnos, Él puede sacarnos del hoyo cenagoso cuando ya nos estamos hundiendo, como Pedro en la mar. Y podemos decir, Señor, sálvame. Y el Señor extiende su mano y nos levanta. O nuestros pies pueden estar en la roca que es Cristo Jesús. Amén.
Así fue Jesús, hermanos. No solo tuvo compasión de la multitud necesitada, pero también sanó a los enfermos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Sanó a los enfermos. Dice aquí la palabra del Señor que, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos míos, Dios tiene poder para sanar, amén. Dios tiene poder para sanar. Y usted puede decir, pero ¿por qué a mí no me sana? Hermanos míos, Dios tiene un propósito muy grande en su vida. Pregúntaselo al Señor, dile: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? Y comienza a darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por lo que no entiendes ahora. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida, lo entenderás después. Pero comienza a darle gracias a Dios. Y dile: Señor, si tú quieres, puedes sanarme ahora mismo, porque tiene poder para sanar. Y dice la palabra del Señor que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dios tiene un mensaje de poder. Amén. Dio de comer a los hambrientos. Sí, amados míos. El versículo 14 nos dice claramente que una gran multitud, hambriento de la palabra de Dios y hambrientos también físicamente. Dios tiene suficiente poder para satisfacer todas las necesidades humanas. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo cree usted que Dios tiene, hermanos míos, suficiente poder para satisfacer todas las necesidades humanas? La suprema manifestación de su poder se ve también en la resurrección de Cristo Jesús. El Señor Jesús resucitó, hermanos míos, pero Dios obrando en la persona de Cristo Jesús, se ve allí el poder de Dios. ¿Puede usted estar seguro de que ese poder está en medio nuestro? Ese poder está al alcance de cada uno de nosotros. Ese poder no ha menguado. ¿Pero por qué no se manifiesta? Por nuestra incredulidad. Y uno de los poderes más grandes que Dios hace, hermanos, manifiesta su poder cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona nace de nuevo. Dice la palabra del Señor que esa persona ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que ha resucitado espiritualmente y ha resucitado para gloria de Dios. Vamos al tercer punto de nuestro mensaje esta mañana. Hay una multitud con necesidades, pero Dios tiene un mensaje para esta multitud, un mensaje de amor, un mensaje de poder. El tercer punto de nuestro mensaje, hermanos, que Dios hace llegar su mensaje al mundo necesitado mediante discípulos obedientes. ¿Cuántos de ustedes pueden decir esta mañana: yo quiero ser ese discípulo, o yo soy ese discípulo obediente a la palabra de Dios? Aquí en los apóstoles no fueron discípulos perfectos, por supuesto. Lo vemos aquí con muchos defectos, ¿verdad? Miren lo que dice aquí la palabra del Señor.
Ellos le dicen: el lugar es desierto, versículo 15, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y ahí Jesús le dice: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En otra parte de la palabra del Señor dice que esta provisión viene por un muchachito, como escuchamos anoche también, un niño que estaba allí en medio de la multitud, con 5 panes de cebada, y el pan de cebada era el pan de los pobres. El pan de trigo estaba en la mesa de los ricos, pero el pan de cebada estaba en la mesa de los pobres. Pero hermanos, eso no significa nada cuando Dios quiere obrar, obra con lo pobre o con lo rico, con lo poco o con lo mucho. Dios obra. Muchas veces nosotros tenemos dificultades y problemas ante la realidad de la vida. No eran perfectos los discípulos, los apóstoles. La incredulidad les embargaba frente a los 5 panes de cebada y 2 pececitos, 2 pececillos que un muchacho les había entregado. En el capítulo 6 de Juan, versículo 8, versículo 9, está eso. Y ellos dicen: ¿pero qué podemos hacer? ¿Acaso podemos alimentar a tanta gente con estos 5 panes de cebada y con estos 2 pececitos? ¡Imposible! Sí, hermanos, para los discípulos era imposible. Otra vez nos lleva la palabra del Señor al Evangelio según San Lucas, capítulo 18, el versículo 27. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? ¿Qué dice, hermanos míos? Dice allí la palabra de Dios: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tu imposibilidad puede ser un obstáculo para Dios. Para usted sí, pero para Dios no. Es por eso, hermanos, que esta mañana debemos reflexionar seriamente y venir, hermanos, delante del Señor y confesarlo de que cuánta incredulidad hay en nuestros corazones. Pero a pesar de sus imperfecciones, los apóstoles fueron obedientes y lo manifestaron de 5 maneras. Los apóstoles fueron obedientes a pesar de su incredulidad. Fueron obedientes. Mira el versículo 16, hermanos, el versículo 16 del capítulo 14. Allí encontramos, hermanos amados, una de las manifestaciones de la obediencia de estos discípulos. Versículo 14 nos dice la palabra del Señor: y saliendo Jesús vio una gran multitud. Versículo 16, por favor, vamos a leer versículo 16. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Ante esto, hermanos, ante este reto, aceptaron responsabilidad por la situación. Aceptaron. Señor, si usted lo dice, nosotros lo hacemos. Señor, si usted lo ordena, nosotros cumplimos. De la misma manera nosotros tenemos que aceptar responsabilidad para la evangelización del mundo. De la misma manera. Quizás no tenemos los recursos que deberíamos de tener, pero tenemos al Dios de los recursos.
El Dios Todopoderoso, hermanos. Él dice, mío es el oro, mío es la plata. Hace unos días hablé con mi hijo Benjamín, estaba conversando con él. Yo siempre digo, hermanos, el problema no es el dinero. Cuando queremos hacer algo, el problema no es el dinero. Algo para Dios, algo que si vamos a evangelizar, si vamos a hacer esto, un proyecto. No, el dinero no es el problema. El problema es nuestro corazón. El problema es nuestra incredulidad. Él estaba diciendo a mi hijo Benjamín, le dice que del dinero. Y él me miró, me dijo, papá, pero eso no es el problema. Me estaba dando la cucharadita, ¿verdad? Mi medicina. Y efectivamente, hermanos míos, efectivamente, cuando nosotros creemos en ese Dios Todopoderoso, Él lo hace. Amén. Amén. Por eso les digo, jóvenes, si ustedes quieren estudiar para la gloria de Dios, Dios les va a bendecir, Dios los va a proveer, Dios le va a dar. Mire, hermanos, un jovencito quiso ser piloto y no tenía dinero, necesitaba $50,000 para estudiar y ser piloto y ir a las tribus llevando gente para predicar el evangelio, y él no tenía, pero él oraba. Y un día en una reunión fue presentado este jovencito latinoamericano, hermanos míos, y alguien le preguntó, le dice, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y él dijo, yo quiero ser piloto, quiero estudiar para ser piloto. ¿Y por qué quieres ser piloto? Para llevar a muchos a predicar el evangelio en los lugares donde no pueden llegar. Él quería ser piloto misionero. Y le dijo, ¿qué necesitas? Necesito $50,000. ¿Y sabe qué le dijo la persona? Ven esta tarde a mi casa. Le dio su tarjeta. ¿Y quién era este hombre? Dueño de un pozo petrolífero en Texas. Para Dios nada es imposible. El problema es tu corazón. Muchas veces estamos aquí, hermanos, oh Señor, quejándonos. Dios quiere hacer muchas cosas en su iglesia. Si nosotros damos el primer paso para evangelizar, nos estamos preparando ya para el próximo año para ir a la selva de misiones otra vez. Hermanos, ¿cuántos dirán, pastor, aquí estoy? A lo menos una pareja se acercó y me dijo, pastor, ponme en la lista. Ya tenemos 2 personas, pero vamos a trabajar, vamos a predicar, vamos a enseñar a los niños. Vamos, hermanos, a caminar. No sé si habrá lluvia, habrá sol, hay peligro, sí. Pero Dios va con nosotros, amén. Porque Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquellos que van. Pero si usted no puede ir, doble sus rodillas, interceda por los que están en el campo. Gracias al Señor, hermanos, por apóstoles obedientes. Pero a pesar de sus imperfecciones, los apóstoles fueron obedientes y lo manifestaron de 5 maneras. Ya dije, hermanos, aceptaron responsabilidad por la situación. Amén. Número 2, tomaron inventario de los recursos disponibles que tenían. Tomaron inventario. ¿Con cuántos de recursos contaban? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían? 5 panes y 2 pescaditos, 2 lornitas. Tal vez no eran lornitas, tal vez eran esos más chiquitos. ¿Ah? Pejerreyes tenían. 2 pececitos, 2 pejerreyes tenía allí. ¿Ah? Hermanos, ¿qué son eso para tanta gente?
Pero lo importante es, hermanos míos, hacer un inventario de los recursos disponibles que tenemos. Dios quiere que estemos convencidos, hermanos míos, de nuestra propia insuficiencia. Estamos convencidos de nuestra insuficiencia. Solo así sabremos si podemos depender totalmente de nuestro Dios. Porque muchas veces cuando tenemos demasiado, no dependemos de Dios, sino de los recursos que tenemos. Pero cuando no lo tenemos, hermanos míos, nos damos cuenta que entonces podemos depender 100% de nuestro Dios. Amén. 100% de nuestro Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha enseñado? ¿Cuántas veces, hermanos? No teníamos para viajar a las tribus, o no teníamos para iniciar la obra. Dios nos ha enseñado: yo estoy contigo. Me acuerdo, hermanos, que íbamos a iniciar una obra. Pedimos a las misiones, pedimos aquí, pedimos a las iglesias, y nadie nos quería ayudar. Yo no sé por qué, pero saben, hermanos, Dios nos dijo: aquí estoy. Cuando miramos arriba, y yo miré a mis hijos, a mis 3 hijos, mi esposa, y el que les habla, somos 5. Con esas 5 personas comenzamos la obra. Y Dios comenzó a bendecir. Dios comenzó a añadir. Usted sabe, hermanos, cuando comenzamos la obra, los hermanos todavía no saben ofrendar, no saben qué es diezmo y qué enseñarles. Y teníamos que pagar los estudios de los niños en la escuela, tenemos que comer todos los días, y tenemos que pagar el alquiler de la casa, y una serie de cosas, movilidad. Hermanos, ¿qué hacer en esa situación? Dios comenzó a usar personas, aún personas inconversas. El problema no es el dinero, el problema es tu corazón. Cuando no vemos lo suficiente, vemos nuestra insuficiencia, hermanos, solo así sabremos depender 100% de nuestro Dios. Amén. De los recursos de nuestro Dios, hermanos míos. ¿Y qué hicieron estos discípulos? ¿Qué hicieron, hermanos? Miren lo que dice el versículo 18. Él les dijo, porque en el versículo 17 ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pececitos, o 2 peces. Mira el versículo 18 que dice, hermanos: Él les dijo: traédmelos acá. Traédmelos acá. ¿Qué vemos aquí, hermanos amados? Entregaron todo lo que tenían al Señor. Entregaron todo lo que tenían al Señor. ¿No es un desafío esto para nosotros? ¿No es un gran desafío para nosotros, hermanos? La escasez de nuestros recursos no estorban la evangelización del mundo. No debe ser un estorbo para evangelizar el mundo. Hermanos, lo que estorba es que no lo entregamos todo al Señor. Estamos, esto es. Tal vez algunos de ustedes ni el diezmo le están dando al Señor, porque están pensando de que si entrego el diezmo, ¿con qué voy a pagar mi luz? ¿Con qué voy a pagar mi agua? ¿Por qué? ¿Con qué mi internet? Mi teléfono, mi celular. ¿Con qué? Si le entrego el diezmo al Señor. Muchas veces pensamos eso, ¿verdad? Y por eso retenemos lo que debemos darle al Señor. Si doy este mes de misiones, ¿con qué voy a pagar esto? ¿Cómo? Usted ha hecho su
promesa misionera. Ha hecho su promesa misionera. Y no está dando su promesa. ¿Por qué? Porque piensa que si usted va a dar su promesa, ya no tiene para esto o para el otro. Hermanos, cuán equivocados somos. No tardes en cumplir la promesa que haces al Señor, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios da abundantemente a los que aman. Hermanos amados, quiero decirle en el nombre del Señor, ¿conoce tu necesidad Dios? Sí lo conoce. ¿Conoce que tienes necesidad de comer? Sí lo conoce. ¿Conoce la necesidad que tienes, hermanos, de una habitación, de una casa? Sí, Dios lo conoce, hermanos míos. Él lo conoce, lo sabe. Y Él provee para nuestras necesidades. Pero sabe, hermano, pensamos equivocadamente y no lo damos al Señor como debe ser. Pero mire, hermanos, versículo 18 dice la palabra del Señor. Claramente, Él les dijo, traédmelos acá. Traédmelos acá. ¿Verdad? ¿Y qué pasa, hermanos? Le dijeron, mira, te vamos a dar 2 pancitos, 2 panes y un pescadito. No. Hermanos, dice la palabra del Señor que ellos entregaron todo. Lo entregaron todo. Acá está, Señor. Vemos allí, hermanos, una entrega total. No pensemos, hermanos amados, que con quedarnos con los recursos que Dios que debemos entregar al Señor, vamos a lograr mucho. Si Dios te ha llamado para servirle, entrégalo todo al Señor. Entrégalo todo al Señor, hermano. Me acuerdo, hermano, claramente cuando el Señor me llamó al ministerio. Como hombre pensé, estaba en un departamento alquilado, comida, vestir y todo lo demás. Yo decía, pero Señor, y hermanos amados, yo dije, Señor, si tú me has llamado, tú me vas a ayudar. Y comencé a predicar la palabra de Dios. Comencé, hermanos, una vida de fe. Y Dios nunca me ha faltado. Nunca me faltó, hermanos. Eso los animo a los jóvenes. Tal vez está trabajando y su dinero dice, bueno, si con las justas da para mí, y cuando me caso no va a dar para mi esposa también. Yo quiero decirle algo, joven, señorita. Si Dios provee para usted, y si Dios te da una esposa, también va a proveer para tu esposa. Y si Dios te da hijos, también va a proveer para tus hijos. Así es nuestro Dios, hermanos. Él provee para todos. Yahvé Jireh. Amén. Dios proveerá, pero tenemos que ser obedientes y fieles al Señor. Amén. Fieles al Señor. Y dice la palabra del Señor que entregaron todo. Pero también, hermanos, la cuarta demostración es por fe. Se prepararon para recibir las bendiciones de Dios por fe. ¿Y cuál es esa bendición que ellos recibieron? Mire, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, versículo 19, mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¡Qué tremenda bendición, hermano! Dios nos ha bendecido para bendecir. Amén. Diga en esos momentos, he sido bendecido para bendecir. He sido bendecido para bendecir. Esa es la ley, hermanos, de la siembra y la cosecha. Dios nos ha bendecido, hermanos, para bendecir. Dios nos ha bendecido. Siembra para cosechar.
No siembres escasamente, siembra en abundancia. Bendecidos para bendecir. Mira, el Señor le dice, muy bien, ahora tengan ustedes, repartan a la multitud. Y comenzaron a repartir a la multitud, hermanos míos. Comenzaron por fe. No tenían la vista más que 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y ellos comenzaron a ver cómo Dios multiplicó las cosas. Pero cada paso sucesivo de obediencia aumentaba más la fe de ellos. Así será con nosotros también, hermanos. Cuanto más le damos al Señor de nuestros recursos, el Señor va a bendecir cada vez más nuestra vida espiritual. Cuando Jesús empezó a multiplicar el pan y los peces, los apóstoles persistieron en el reparto hasta que todos hubieron comido, hermanos. Todos estaban ya saciados, ¿verdad? Todos. Pero, hermanos, qué bendición. La gracia de Dios es grande. Miren, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Aquí hay algo que me llena de gozo, de alegría. Versículo 20 dice, y comieron todos y se saciaron. ¿Cuántos panes? 5 panes y 2 pececitos o pececillos. Y dice aquí, recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántas cestas? 12 cestas llenas. Cada cesta para cada discípulo. ¿Cuántos eran? 12. ¿Y cuántas cestas recogieron? ¿Y por qué no recogieron 13? ¿Por qué no 14? Hermanos, exactamente para cada uno. Dios suple nuestras necesidades cuando hacemos la obra del Señor. Amén. Dios suple nuestras necesidades. Le dijo, hijos, para ustedes también. Hay para ustedes. Lleven a su familia una cesta llena. Oh, mis amados hermanos, bendito sea Dios por lo que usted ha experimentado. Hoy está experimentando la vida de fe, la vida de dar para la obra del Señor. Amén. Para la obra de Dios. Pero muchas personas dicen, ¿para qué das tu diezmo? ¿Para qué das tu ofrenda? Para que el pastor viva gordo. Para que el pastor vive en una casa y tú vives en una casuchita. Para que el pastor vive en Matelín y tú vives aquí en Mateo. ¿Ah? Algunos piensan eso, hermano. El pastor debe vivir pues en lo peor ¿no? El pastor debe caminar. ¿Por qué va a tener carro el pastor? ¿Por qué va a tener un avión el pastor? ¿Por qué Y comenzamos. Piensan, hermanos, que el pastor debe ser lo último. Eso que, hermanos, no sea nuestra idea aquí. Porque hay iglesias, hermanos, que han mirado de otra forma. Y mira, iglesias que han prosperado económicamente y numéricamente también. Todos tenemos derechos. Pero, hermanos, hay gente que dice, bueno, no des tu diezmo. No lo dan al pastor, lo dan al Señor. Amén. No des tu ofrenda. Hermanos, no lo dan al pastor, le dan al Señor. Y la palabra del Señor dice, recompensa de siervo tendrás. Hoy en día, mis amados hermanos, todavía hay milagros. Hoy en día, mis amados hermanos, se manifiesta el poder de Dios. Pero hay millones de personas que aún no han escuchado de Cristo, no han escuchado el Evangelio, y nosotros somos responsables por ellos. Para orar al Señor, para hablar de Cristo y para ir y predicar el Evangelio a cada criatura. Cada creyente, cada hijo de Dios es responsable por la evangelización del mundo entero. Cada uno de nosotros. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta tener un mapa del mundo en su casa. Hermanos, desde muy pequeño, desde muy chico, me gustaba mirar el mundo. Estaba mirando allí, miraba allí París, miraba allí Francia, miraba allí Alemania y todos esos lugares. Ahora mi mirada está en Israel. Yo le dije, Señor, quiero ir a tu presencia, pero primero conociendo físicamente, ¿no? Israel.
estaba mirando Tel Aviv ahí. Y me gusta, hermanos, cuando veo ahí, ¿no? Por donde Jesús caminó. Y saben, hermanos, un día dije, algún día estaré en París. Un muchachito sin zapatos, un muchachito ahí que jugaba en la calle y con sus amigos. Yo decía, un día estaré allí, mirando el mapa, ¿no? Y hermanos, se cumplió. Dios me llevó por esos lugares. Estuve en Francia, estuve en Alemania, estuve en Holanda, estuve en España, ¿verdad? Y de Estados Unidos, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Todo Centroamérica, predicando la palabra del Señor. Y toda la costa, la sierra, la selva de nuestro Perú. Amén, gloria a Dios, hermanos. La gloria sea al Señor. Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios en esos tiempos modernos. Usted puede ser un instrumento de Dios. Pero usted tiene que decir, Señor, aquí está mi vida. Totalmente. Entregar su vida. Y usted puede ser un instrumento en la evangelización del mundo, orando al Señor por aquellos que van, ¿verdad? Y cuando el Señor le llama a hacer la obra, no diga, no tengo recurso, porque si el Señor le llama, Dios le va a proveer esos recursos. ¿Amén? Amén. Dios le va a proveer, hermanos. Así es nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Incline su rostro, cierre sus ojos, hermanos, cierre sus ojos. Tal vez usted está guardando algo, diciendo, esto es mío, Señor. No, entrégale todo al Señor. Entrégaselo. ¿Qué recursos tenemos? Dones que el Señor nos ha dado, talentos que el Señor nos ha dado, recursos que el Señor nos ha dado. Hermanos amados, necesitamos ser buenos mayordomos de los recursos que el Señor nos ha dado. Sí. Y el Señor quiere esta mañana hacer una obra maravillosa en nosotros. Él puede sanarnos, hermanos. Él tiene poder. Es un mensaje de amor y de poder. Pero también, hermanos, un mensaje de responsabilidad. Una tarea de mucha responsabilidad. Su presencia en esta mañana es de gran estímulo para nosotros. Nos sentimos muy tristes y angustiados, hermanos, cuando usted no viene a la iglesia pudiendo venir. Nos sentimos muy tristes. Pero cuando lo vemos, sabe, hermano mío, su presencia estimula a otros también. Su presencia anima a otros también. El Señor te bendiga. Hija, el Señor te bendiga. Hijo, el Señor te bendiga. Señor nuestro Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor, por el ejemplo que encontramos aquí. Nuestro Señor Jesús, teniendo compasión por la multitud, y un muchachito entregando todo en las manos del Señor, y los discípulos obedeciendo, no siendo perfectos, y viendo con sus ojos cómo los panes se multiplicaban, viendo con sus ojos cómo esos peces se multiplicaban, y viendo con gozo que niños y adultos comiendo de la abundancia de la provisión divina. Gracias, Señor, te damos a ti. Esta mañana, Señor, te rogamos que perdones nuestra incredulidad. Oh, Señor, gracias. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, Señor, pastor, yo quiero entregarme totalmente al Señor? ¿Cuántos pueden decir esta mañana, pastor, ora por mí? Yo necesito ser consciente de la necesidad de la gente que me rodea. Hay mucha gente con necesidad alrededor nuestro.
y decirle al Señor: yo tengo un mensaje que compartir. Ese mensaje de amor, ese mensaje de poder. Yo necesito, Señor, ser parte de esta obra. ¿Cuántos esta mañana pueden decir: yo me comprometo a orar por las misiones? Yo me comprometo una vez más a ofrendar para las misiones. Yo me comprometo a ir en la primera oportunidad que tengo a trabajar en las misiones. Esa es su oración, hermano. Levante su mano allí. ¿Cuántos pueden decir: pastor, aquí está mi vida, entregando al Señor? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Gracias. Gracias, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. He visto su mano. Padre Celestial, tu bendición caiga sobre cada persona que levantó su mano. Si hay necesidad de salud, sánalo, Señor. Si hay necesidad económica, provéales abundantemente, Señor. Si hay necesidad de ánimo, levántalos, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios mío, Padre, porque tu misericordia es grande, maravilloso. En tu nombre, Señor, haremos proezas y hollaremos a nuestros enemigos. La gloria sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Señor nos